Le pedimos amablemente entonces al secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer, si nos comparte eso. Saludo a todos ustedes con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell, por invitarme a este diálogo permanente con los asiduos asistentes a esta conferencia, que es la número 152. Le pido amablemente al operador, antes conocido como Cácaro, me advierta al llegar al minuto 13 de mi exposición. Sí, por favor. La siguiente, por favor. La pandemia, como sabemos todos, ha afectado a más de 16 millones de humanos y estaremos de acuerdo todos en que aún es enigmática esta epidemia, no hay tratamiento específico, no se puede eliminar el virus, las reinfecciones son inevitables y cíclicas. Es inédito el interés por saber cómo ayudar a nuestro maravilloso sistema inmunológico, a nuestras defensas, porque eso es lo que necesitamos en la lucha contra este conspicuo virus, el SARS-CoV-2. La población, en forma también inédita, ha volteado a ver a los científicos, voltea siempre a sus gentes creyentes, pero ahora a los científicos, y les pregunta mucho: ¿cuándo estará lista la vacuna? ¿Cuánto durará la protección? ¿Qué tipo de respuesta inmune se logrará, pasajera, permanente? ¿Anticuerpos bloqueadores o células citotóxicas destructoras del virus? ¿Será segura? Muchas otras preguntas. Y la siguiente, pueden ver en esta lámina el avance de la investigación biomédica. Es evidente. Por ejemplo, si buscamos en PubMed, que es una biblioteca científica de información de publicaciones, con la palabra COVID, el 30 de abril había 5,341 trabajos científicos. Ahora rebasan las 35,000. Y en este semestre lo muestran esta cifra, de los cuales alrededor del 10-15% se relacionan con el tema de las vacunas, que es una de las inquietudes que hoy vamos a proponer para seguir estudiándolo. Pero bien, para conocer el objetivo de la elaboración de la vacuna, tenemos que considerar que, como en muchas obras, los actores principales son los que nos van a decir de qué se trata. Y tenemos el primer actor, tenemos 3 actores en esta lucha para obtener la vacuna. Uno es el malo, el virus, donde, como ustedes pueden ver, lo conocen muy bien, está armado de espículas o espinas que son la llave de entrada. Habíamos señalado hace unos días, hace unos meses, que para entrar en el sistema inmune se necesita especificidad, se necesita una llave de entrada y una puerta. Si no, pueden matar a la célula, pero no entran. Y aquí el virus quiere entrar, quiere utilizar a la célula para abrir esa puerta de entrada a la célula humana, que es en particular, no en la única, el neumocito, la célula del pulmón, y con su ácido ribonucleico, el RNA, elemento central de su ingeniería, además de diferentes proteínas de la membrana. Todo esto son los puntos de acción que posteriormente veremos con el segundo actor. Este segundo autor, pues es la célula pulmonar, es el sistema inmune. La célula pulmonar es el blanco predilecto del ataque de este patógeno. Recibe a la espiga por la cerradura, ya habíamos dicho cuál es la llave, y la cerradura, curiosamente, es una enzima, la ECA2, que se encarga de la presión de las arterias, de la presión vascular. La estrategia, así, como si fuera militar, del virus es protegerse, entrar a la célula, no destruirla, entrar, protegerse dentro de bolsas de una serie de protecciones propias de la célula, y desde luego llamadas vacuolas, y llegar entonces por asalto a tomar la fábrica, el sitio de producción de proteínas, de ensamblaje de moléculas como el RNA, de viriones, y desde luego, como ustedes pueden ver en esta imagen, en la siguiente por favor,
Está la toma de esa fábrica, que aquí está representada por el aparato de Golgi, sigue una secuencia, se producen más viriones y se replican. Hay un complejo muy lleno de proteínas, muy lleno de mecanismos que no tiene caso por ahora mencionar. Se vuelve a proteger y sale protegida, y así millones de viriones se pueden producir en un día cuando el virus está actuando. Esto, desde luego, en 24 horas es importante considerar, y el actor continuo de este sistema, de estas células, de este equipo del ser humano, es el batallón de células llamadas linfocitos. No todos son linfocitos, son nuestras defensas que que encargan de reconocer lo extraño. Y abajo a la izquierda ven ustedes que los agentes extraños, patógenos, por decirlo antígenos, en la vida de un individuo de 70 años, en el curso de 70 años de un individuo, se enfrenta a 1 billón de estos patógenos. Y para ello, que la inmunidad de inicio, la innata con la que nacemos, hace un primer enfoque, hace una primera detección de llamada y presenta a esos antígenos, a esas estructuras extrañas, a las células inmunes. Y estas son linfocitos, ya les decía. T se denomina así porque en su evolución provienen del timo, y B de la bursa, o sea, del tejido linfoide. Así vamos a considerar que tenemos suficientes 10,000 billones de células T o de moléculas que identifican a las células T para armar toda la respuesta. Y para los anticuerpos, 100,000 millones. Aquí ya aparece algo muy notorio. Los anticuerpos, las pruebas rápidas, la IgG, la IgM, pero fíjense, es solo un camino de inicio largo que requiere mucho más atención, pero le estoy señalando lo más relevante. Conocer la inmunidad, la siguiente por favor, es importante para poder entender el desarrollo de una vacuna. Está muy lejos de solo ubicarse en esos productos, en los anticuerpos, en la pequeña luz que vemos con la detección de estas moléculas. Las respuestas de las células T, estas que señalo aquí, que aquí en la anterior se pueden ver también aquí, células CD4, CD8 de ayuda y de mucha acción fisiológica, estas se encuentran en los individuos que son convalecientes de la infección por virus. Un 70% y hasta un 100% de los linfocitos T tienen especificidad para el COVID-19, para este tipo de coronavirus. Y estas respuestas se dirigen no solo a la proteína S, a la que vimos, sino para todas las estructuras. Dicha reactividad hay que mencionar que puede darse en forma cruzada con otros coronavirus, pero es parte de la investigación en camino. ¿Cuál es el tercer actor? Pues le digo yo que es el enmascarado, no de plata, pero bueno. Estos son los llamados esfuerzos internacionales para aceleramiento, para el desarrollo, para la producción, para la distribución, para todo ese camino justa, subrayo, de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Y aquí presento las importantes, las que tienen acceso en nuestro país. CEPI, que es la Coalición para las Innovaciones de Preparación para las Epidemias, una alianza global de vacunas e inmunización, y la Organización Mundial de la Salud. La siguiente, por favor. Después del reparto, pues ya vamos a entrar en la trama. ¿De qué se trata bajo este marco? Pues vivimos en una nueva era en el desarrollo de vacunas. El desarrollo tradicional de ellas es un proceso largo que en general tarda hasta 5 o 6 años y requiere muchas acciones para producir una vacuna y su autorización. Segundo punto importante de nuestra vida es desarrollar una vacuna, pero en el contexto epidémico, lo cual requiere un paradigma nuevo con un inicio rápido, con muchos pasos ejecutados en paralelo, no como en lo clásico, se termina la fase 1, luego sigue la fase 2, la fase 3, no, muchas de estas se ensamblan para la producción que a gran escala requerimos y que suele ser en estos días planteado para un año cuando menos.
Las fases en la siguiente, por favor. Aquí les presento esto que he señalado, son las fases 1, 2 y 3, y recalco en este camino, que varía en meses y ahora se reduce, hay que preguntarnos desde la primera fase la seguridad, el metabolismo, efectos secundarios y desde luego si funciona bien ya en la fase 2 y por lo tanto también el mayor beneficio que se encuentre y no el riesgo es lo que debe hacer que uno pueda pasar a la fase 3 donde hay algunas vacunas como veremos. ¿Cuántas dosis se requerirán? No sabemos mientras no tengamos ya productos directos. ¿Cuál es el escenario día a día? En la siguiente, por favor. Esto es muy cambiante, como ustedes saben. Están en prueba actualmente 28 tipos de vacuna en fase clínica y más de 141 en fase preclínica. Como ustedes pueden ver, el tipo de vacuna, no se fijen ahora, lo voy a detallar más adelante, pero están en la fase clínica más avanzada las del Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y de la empresa Sinopharm y la de Beijing y de la Universidad de Oxford AstraZeneca y en tercer, por iniciar, todavía está en estos días, la inicio en Moderna. Hay otras prometedoras, CanSino Biológica y otras que están hacia abajo, pero están apenas en inicio de la fase 1 y la fase 2. En las siguientes 4 láminas les voy a presentar como ejemplo, la siguiente por favor, en esta primero, los tipos, estas bases, bajo las bases técnicas que les he mencionado, los tipos de vacuna y cómo van. La primera, a partir de la estructura esa que vimos en el dibujo del SARS-CoV-2, tomamos el virus, lo debilitamos por calor, formaldehído, etcétera, y utilizamos a través de su código genético de células animales, en células animales o en humanas, hasta que es incapaz de causar la enfermedad, y con eso se hacen las pruebas, y como ustedes verán, el seguimiento es en todo igual. Células presentadoras de antígeno que reconocen y mandan a las células T o a las B o en colaboración a producción, generación de anticuerpos, sensibilización de células T y una respuesta inmune efectiva. Hay otras que desde mi punto de vista son las de mayor éxito, planteamiento general desde el punto de vista técnico, que son las recombinantes, donde se utiliza un virus que se replica. Este virus se conoce, se maneja porque son de hace muchos años, el sarampión o adenovirus son los que se utilizan para que no sean unos y otros no replicantes. Esos virus ya conocidos nos dan una fuerte respuesta inmune y pueden inducir una inmunidad duradera, estimada esta tanto en las células B, producción de anticuerpos, como en las células T. Y de ejemplo de ellos, en el mismo camino, está la vacuna de la Universidad de Oxford, AstraZeneca, y la de CanSino Biological, que también son de esta línea. Trabajar con el DNA o con el RNA, o sea, con los ácidos nucleicos, es relativamente, todo es complicado, pero es relativamente rápido, es relativamente sacar el producto antes. Sin embargo, los resultados son inciertos, erráticos. Son pocas las vacunas que se pueden considerar como útiles a través de esta metodología. Se modifica el gen que codifica la espina del virus y esta es la que se inyecta. Y esto es lo que representa la base central de Moderna, del consorcio Genexin. Y el camino, como ustedes pueden ver, está igual, nada más que se usan diferentes proteínas virales clasificadas. En la siguiente, por favor, que es la última de los ejemplos, las vacunas basadas en proteínas. Desde luego, se aplica en proteínas que se tienen que prefabricar. Con la biotecnología ahora no es tan complicado, pero sí es necesario conocerlo para que la respuesta inmune sea fuerte. Y aquí hay varias, pero LongCom es la más avanzada. Se toman las proteínas de diferentes ámbitos, se estimulan los linfocitos, se generan anticuerpos y está lista la prueba para la respuesta inmune. En la siguiente, por favor.
tenemos a lo que señalé como emboscado, porque todavía no sabemos. Esto está representado aquí el ejemplo en la Coalición para Innovaciones en Preparación para las Epidemias. Resalto algunos puntos relevantes. Los precios unitarios de COVAX, que es la que maneja CEPI, está en general, y así es en otras, de 7 a 10 dólares la producción de una, es lo que cuesta, pero ya en la distribución de las dosis varía inclusive el precio, dependiendo de cómo se clasifica al receptor, cómo se clasifican a los que van a tener esta necesidad de pagar, de acordar por país de acuerdo a su economía. Hay países en renta media y baja que así los clasifican, que están, ahí estaría representado para algunos México, y si no, de renta media alta, y el 50% de la distribución de las dosis se plantea darlo a aquellos que tengan, aquellos países, darle preferencia a los que tienen renta media baja, y desde luego la renta alta a los 30 que tienen mayor capacidad, y de una capacidad, de acuerdo a esta clasificación de media alta, estaría el 20%. Y el precio va acorde con ello, 5, 20 o 35 dólares cada dosis. En la siguiente, por favor, vemos también cómo el portafolio de vacunas financiadas en CEPI consiste en 9 proyectos, incorpora 9 proyectos, donde destaco las que puse en rojo, porque son las que yo considero, la segunda vez que lo digo, es posible que me equivoque o que se equivoquen los que tienen esta opinión, porque las otras también, no por serendipia, sino por posibilidad de frecuencia, las de RNA, las de proteínas pueden dar un buen resultado. Pero estas son las más conducidas por el conocimiento científico y son por el vector viral, la de Estados Unidos, Austria, de Merck, de AstraZeneca, que ya he mencionado, y de la Universidad de Hong Kong. En la siguiente, por favor. El Gavi, la Alianza Global de Vacunas, está a la cabeza del eje de distribución de COVAX, como ya señalé. 13 vacunas integran su portafolio, ahí hay la posibilidad de competir, de apartar o comprar finalmente 13 tipos de vacunas. Están hasta ahora 77 pacientes participando, 10,000 millones de dólares son lo que ellos consideran que gastan para poder llegar a la manufactura adelantada, y con 2,000 millones de dosis que buscan adquirir, que para algunos es suficiente para cubrir la demanda mundial, para otros requiere hasta 300 millones, 3,000 millones, pero esto está discutible y desde luego está de acuerdo a la necesidad de saber si es lo suficientemente potente. En la siguiente, por favor, y no me han llamado, pero pues ya se durmió mi cácaro. Bueno, en la Organización Mundial de la Salud se encarga, además de darle seguimiento a otro, en una meta inicial: cubrir el 20% de la población en cada país, con prioridad en los siguientes grupos: en los trabajadores del sector salud, de seguridad social, en los adultos mayores de 65 años y en adultos con comorbilidades. Como ustedes saben, pues nosotros tendríamos, con un 20% de la población, tal vez nos falte cubrir esto, porque sí necesitaríamos aumentarlo. Bien, la siguiente y última, por favor. ¿Qué podemos concluir de este thriller? Pues en primer lugar, que se necesita y se recomienda y se vigilará un riguroso monitoreo de seguridad en los ensayos clínicos de vacunas y medicamentos. No por estar en la epidemia, no por tener prisa, vamos a descuidar eso: seguridad y eficacia. Se desconoce la duración potencial de la inmunidad de la futura vacuna, y si una dosis conferirá inmunidad, pues no tenemos ninguna prueba de ello, pero hay que estar advertidos, y en esa segunda dosis o la necesidad pues ya también los consorcios están haciendo sus regulaciones. Y finalmente, la vacuna deberá distribuirse de manera equitativa a todos los países y a todas las comunidades, especialmente a los más vulnerables, y esto está de acuerdo
a la propuesta de resolución para asegurar el acceso global a los medicamentos, vacunas y equipo médico necesarios para enfrentar la epidemia y que hiciera el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto en el Grupo 20 como en el seguimiento en la Organización de Naciones Unidas. Muchas gracias, les agradezco su atención.